Hola niños y niñas, espero que estén muy bien. En la clase de hoy nos vamos a expresar y vamos a recordar algunas cositas trabajadas en la vez anterior. El objetivo de hoy es crear una infografía. Entonces, para ello vamos a recordar lo que trabajamos en la actividad de la semana pasada. ¿Recuerdan que ya leímos una infografía? Ahora vamos a ir recordando. ¿Qué es una infografía? Sabemos que es un texto que entrega información. Por lo tanto, ¿es un texto de qué tipo? A ver, ¿escucho o no escucho por ahí? Muy bien, un texto informativo, ¿verdad? Que nos habla sobre un tema por medio de palabras y de imágenes, como por ejemplo, gráficos, dibujos, mapas y letras, ¿verdad? Con diferentes diseños y colores, todo con el fin de poder lograr captar la atención del lector. ¿Dónde podremos encontrar una infografía? En diarios, revistas y otros medios de comunicación. También se difunden como afiches o volantes, ya sea en papel o en formato digital, ¿verdad? Es decir, por el computador o por el celular o cualquier otro medio digital. Para comprenderla es necesario prestar atención tanto a las palabras como a las imágenes, porque ambas se complementan, ¿ya? Ambas se retroalimentan, es decir, yo complemento tal vez una imagen con una información escrita en palabras. Entonces, una infografía es muy importante que ambas estén presentes. A diferencia, por ejemplo, de una noticia donde su mayor cantidad de información está escrita. Y puede tener alguna imagen como para complementar, pero no siempre la va a tener. Y si va a tener una imagen, con suerte va a ser una, ¿verdad? O dos como máximo, pero no es como la infografía que la imagen representa un porcentaje importante de la información que se quiere entregar. Entonces, vamos a ver un ejemplo como lo vimos en la clase anterior. Tenemos entonces acá una infografía del COVID-19, ¿verdad? Tenemos qué es, escrito en palabras. Sabemos con esta imagen que me va a hacer sentir mal, ¿verdad? Porque esa mujer o esa niña no se ve con una cara alegre, ¿cierto? Se ve preocupada, se ve decaída, ¿cierto? Y lo complementa con palabras que me van a decir cuáles son los síntomas que voy a presentar en caso de tenerlo. También acá dice estar en casa con palabra, ¿verdad? Y aparece una casa que complementa esa información. Acá, por ejemplo, también decimos y sale que podemos ver que dice higiene. Pero yo observo la imagen y puedo saber qué debo limpiar, ¿verdad? Para poder combatir este virus. De inmediato sé que son las manos y que para ello debo usar jabón. Lo veo porque ahí hay harta espuma, ¿cierto? Cuando yo solamente me lavo con agua, no va a salir espuma. Entonces, lo mismo con la secreción y toda la otra información. Acá en esta infografía, entonces, podemos ver que se lleva a cabo la relación entre imágenes y palabras o texto escrito. Como ya habíamos visto esto en la clase anterior, vamos a trabajar ya directamente al libro de clases. Así es que, rápidamente voy a ir a buscar su texto para que vamos trabajando en conjunto. ¿Qué haré? Va a crear una infografía sobre un autor o una autora. ¿Cómo lo hará? Buscando y organizando información. ¿Y para qué lo hará? Para compartir sus intereses de lectura. Entonces, dice acá, escribo una infografía. Antes de escribir, observa un ejemplo de la infografía sobre un autor. Entonces, acá tenemos un autor. ¿Qué autor tenemos acá? A Roald Dahl. ¿Quién es Roald Dahl? Lo vimos hace poquito. ¿En qué texto lo vimos? En el fragmento de la novela de Matilda, ¿se acuerdan? Él lo escribió. Y aquí en esta infografía vamos a saber la vida y la obra de este autor. Entonces, mira, acá nos da información. Título que menciona el nombre del autor. Por lo tanto, su infografía lo debe tener, ¿verdad? Dice, nace en Llandaff, Gales, un 13 de septiembre de 1916.
Por lo tanto, mire, acá nos da la información, dice tamaños de letra y recursos gráficos para destacar información. Tenemos recursos gráficos como la bandera, ¿verdad? O el terreno del Reino Unido, tenemos información escrita, y acá tenemos la imagen, un dibujo del autor, ¿cierto? Recuerdan que la infografía puede usar imágenes como dibujos, gráficos, mapas, ¿se acuerdan? Letras con diferentes diseños y colores, todo para captar la atención del lector. Trabajó para una compañía petrolera en África. Cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, dio comienzo a su etapa de piloto de combate. Tras un accidente como piloto, se dedicó a la creación literaria. Entonces, ¿él toda su vida se dedicó a ser escritor? No, ¿cierto? Antes era piloto y después de un accidente su vida cambió y se dedicó a la escritura. Y esto está apoyado, ¿verdad? Con palabras y con imágenes también. Acá dice, breves textos informativos sobre la vida del autor. Porque una infografía no me llena la hoja de información escrita, sino que la va complementando con imágenes. La idea no es que acá esté lleno de escritura, sino que puede ser mitad y mitad. Mitad imágenes, mitad texto. Entre sus obras más importantes se cuentan Charlie y la fábrica de chocolates, creada en 1964. Él la creó porque Charlie y la fábrica de chocolates no es solamente una película, también es un libro, ¿verdad? Y la película está creada en base a ese libro. El Super Zorro en 1970. El Gran Gigante Bonachón en 1982. Y ahí me aparecen las imágenes, ¿verdad? Las Brujas en 1983 y Matilda en 1988. Incluso estas creaciones son hechas desde antes de que yo naciera. Así que imagínense cuántos años tienen escritas, muchos años, ¿cierto? Y todo este texto escrito va relacionado con imágenes, que era lo que les hablaba antes. Entonces, cuando ustedes quieran crear ya y estén preparados para llevar a cabo su infografía, tienen que tener en consideración todos estos aspectos. Antes de comenzar la escritura en sí, niños y niñas, siempre es importante planificar. La escritura es un proceso, ¿ya? Seguramente este autor tuvo que borrar y deshacer muchas veces sus libros, ¿verdad? Porque se lo revisaron, porque él mismo lo revisaba, y tenía que volver a empezar, porque ese es un proceso. La escritura no se da porque sí. Entonces necesita de una planificación que vamos a ver a continuación. Dice, paso 1, planifica. Selecciona el autor o la autora sobre quién escribirás. Elige y pinta. Entonces usted va a escribir sobre su escritor favorito o un escritor del que le gustaría saber más. ¿De cuál de los dos? Y va a pintar. ¿Ya? Anota el nombre del escritor o la escritora a continuación. Este será el tema de tu infografía. Entonces puede recordar a lo mejor textos que haya leído cuando pequeñito o los que hemos visto este año, ¿verdad? Si hay alguno que le guste, cuál será el autor del que quisiera hablar, si hay algún autor o una autora en particular del que le gustaría comentar o del que le gustaría saber más. ¿Ya? Entonces acá en este espacio usted va a reflejar el nombre. Define el propósito de tu infografía y acaba de elegir y pintar. ¿Cuál va a ser su propósito? ¿Va a presentar datos de su infancia, madurez y vejez de ese autor o autora? ¿Va a dar a conocer sus obras más conocidas? ¿O va a mostrar algunos de sus personajes más famosos? Entonces, ¿cuál de esos va a ser? Usted lo va a pintar. Solo uno, ¿ya? Para que no sea muy difícil. Y recuerde que la infografía no debe tener mucha información, sino que debe ir complementado con imágenes. Los destinatarios serán estudiantes de tu escuela de distintos cursos. Entonces usted tiene que procurar utilizar un vocabulario, ¿verdad?, que se entienda en niños que están en enseñanza básica. No puedo utilizar palabras, ¿verdad?, o copiar y pegar de la información que encontré en un libro o en internet, porque muchas veces se utiliza un lenguaje para personas más grandes, ¿verdad? Entonces
los niños más pequeños no lo van a poder comprender. Y luego dice número 3, reúne la información que necesites sobre el escritor o escritora. Recuerda y anota todos los datos que conoces sobre él o ella. Dice que puedes buscar en la biblioteca o en internet más información para complementar tus apuntes. Como no podemos salir de casa, usted con la supervisión de un adulto va a buscar la información en internet, ¿ya? O si tiene algún libro de su autor favorito, a veces también aparecen ahí las bibliografías, ¿verdad? Del autor o de la autora que usted eligió. Entonces, nuestra primera parte y la clase de hoy, de esta semana, va a estar relacionada a la planificación de la infografía. ¿Ya? Todavía no la va a escribir. Ahora, si usted tiene tiempo y está motivado o motivada y quiere comenzar ya a escribir un poquitito, lo puede hacer. Pero nuestra etapa va a ser solamente hasta la planificación y posteriormente la vamos a comenzar a escribir. ¿Ya? Así es que solamente me debe enviar una fotografía de esta parte, bueno, esta no porque acá solamente es aprendizaje, pero de la página número 39 me va a enviar una fotografía, ¿cierto?, con la información previa, ya es decir, con la planificación de su escritora. Eso es lo importante. No me mande nada en el cuaderno porque todavía no vamos a llegar a la etapa de escritura propiamente tal, sino que solamente estamos en la etapa de planificación. Muy bien. Entonces, habiendo dicho eso, volvemos al PowerPoint. Y bueno, no me queda más que darle las gracias por haber escuchado con tanta atención y con tanto entusiasmo. Recuerde que al finalizar la actividad debe tomarle una fotografía al libro, ¿verdad? No al cuaderno, porque todavía no vamos a comenzar la escritura propiamente tal, y subirla a la plataforma de WordClass. Les envío un abrazo muy fuerte, que estén muy bien, muchos besitos, sigan cuidándose, tienen que tener mucho, mucho ánimo, niños, porque esto algún día va a acabar, así que para ese día tenemos que estar preparados con harta fuerza, así que yo desde acá les envío mucha, mucha, mucha energía, que estén muy bien y espero que pronto nos podamos ver. Cuídense mucho y también recuerden que en WebClass yo les dejo un pequeño comentario de la tarea que me enviaron, y así es que revísenla. Porque en cada actividad que yo les reviso y que ustedes me han subido a la plataforma, yo les dejo un comentario, ¿ya? Si lo hizo bien o que deben mejorar, ¿verdad? Y las felicitaciones correspondientes. Así que, muchos besitos para ustedes. Nuevamente, niños, que estén muy bien. Cuídense demasiado. Que estén muy bien junto a su familia. Chao, chao.